Ya está. Lo que les recomendaba en principio para interpretar estos gases anteriores es saber las concentraciones de los iones, cationes y aniones, ¿no? Los electrolitos, ¿no? Sodio, valores de 135 a 145, y cloro de 90 a 103, bicarbonato 24 más menos 2, potasio 3.5 a 4.5, calcio 2.5 milimoles por litro, magnesio 1 milimol por litro. Entonces, eso deben tenerlo siempre. ¿Y para qué sirve este equilibrio ácido-base? Va a consistir en mantener estable la concentración de los iones hidrogeniones en los fluidos corporales. Estos iones hidrogeniones se mantienen en una concentración de 40 nanomoles por litro en el espacio extracelular y 100 nanomoles por litro en el espacio intracelular. ¿Y cuál es la importancia de mantener estable esta concentración de iones hidrogeniones? Porque estos iones hidrogeniones son altamente reactivos y reaccionan con los enlaces intramoleculares de las proteínas y van a alterar su función y llevar a la muerte celular. Por eso es la importancia de esto. En el año 1908, Sorensen decide expresar la concentración de iones hidrogeniones como el logaritmo negativo de su valor en moles por litro. Y estableció un valor de 7.4. Dentro de la producción de ácidos, tenemos ácidos volátiles, ácidos fijos y ácidos orgánicos. Los ácidos volátiles son producto del metabolismo de la glucosa y ácidos grasos. Producimos más o menos entre 15.000 y 20.000 nanomoles por día. Y estos ácidos volátiles los manejan los pulmones. Los ácidos fijos con carga ácida positiva son producto del metabolismo de los aminoácidos. Y la producción diaria es entre 50 y 100 nanomoles por día. Y son manejados por los riñones. Y finalmente los ácidos orgánicos, el láctico, pirúvico, acetoacético, el beta-hidroxibutírico, se reutilizan casi en su totalidad. También hay que establecer mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa son los buffers: proteínas, fosfatos, bicarbonatos. La respuesta respiratoria, que es la más rápida, y la respuesta renal. Y ya empecemos a entrar a los valores del pH, el PCO2, el bicarbonato, anión GAP, exceso de bases. Poco a poco vamos a ir imbuyéndonos en estos valores. El pH, su valor normal, 7.4 más menos 0.04. O sea, los valores van a estar entre 7.36 y 7.44. La presión parcial de CO2 va a estar en 40 más menos 4. O sea, de 36 a 44 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato va a estar su valor en 24 más menos 2. O sea, de 22 a 26 nanomoles por litro. El anión GAP normal es entre 8 y 12. Y el exceso de bases está entre menos 2 y más 2. ¿Comprendiendo? Entonces, estos trastornos ácido-bases van inicialmente, hay que establecer dos tipos de estado. Si hay acidemia o acidosis, o alcalemia o alcalosis. ¿Cuándo hay acidemia? Cuando baja la concentración de iones
bicarbonato. Y cuando sube la concentración de la presión parcial de CO2, ahí estamos frente a acidemia. La primera será metabólica y la segunda será respiratoria. Pero también lo encontramos con alcalemia. Y la alcalemia se va a condicionar cuando sube el bicarbonato. Hablaremos de una alcalemia de tipo metabólico. Y cuando baja la presión parcial de CO2, hablaremos de una alcalemia de tipo respiratorio. Entonces vamos a establecer el trastorno primario de esta alteración de los gases arteriales. Y son de dos tipos. El trastorno primario puede ser metabólico o puede ser respiratorio. Si es metabólico, está relacionada al bicarbonato. Si es respiratorio, está relacionada a la presión parcial de CO2. Entonces ahí tenemos un cuadro ya esquemático donde ven el pH 7.4 más menos 0.04, 736 a 744, menos de 736 acidemia y más de 744 alcalemia. La acidemia tiene que establecer si es metabólica, tendría que estar el bicarbonato disminuido, o respiratoria, tendría que estar la presión parcial de CO2 aumentada. Y la alcalemia, con valores de pH más de 744, tienen que establecer si es respiratoria, la presión parcial de CO2 tiene que estar disminuida, y si es de tipo metabólico, el bicarbonato tendría que estar aumentado. Frente a un trastorno primario hay una compensación. Ante un trastorno metabólico, el organismo compensa con una compensación de tipo respiratorio. Si hay acidosis metabólica, el compensatorio será alcalosis. Acidosis metabólica, va con alcalosis respiratoria. Y lo inverso, alcalosis metabólica con acidosis respiratoria. Entonces, y ante un trastorno respiratorio, el organismo va a compensar con una compensación metabólica. Si hay acidosis respiratoria, el compensatorio es alcalosis metabólica. Y si hay una alcalosis respiratoria, el mecanismo de compensación va a ser una acidosis metabólica. Ahí tienen el trastorno primario y el compensatorio. La compensación. Vamos a la siguiente. Ahí tienen el trastorno secundario. Este trastorno secundario o compensatorio hay que establecer si en realidad compensa el trastorno primario o no. En todo caso, se podrían producir, si no lo compensa, un trastorno de tipo, por ejemplo, tenemos acidosis metabólica. El compensatorio es alcalosis respiratoria. Pero si la patología inherente en el paciente al obtener los gases arteriales no está dentro del marco de la regla de la compensación del trastorno primario, entonces podría encontrarnos a veces con acidosis metabólica y acidosis respiratoria, muchas veces. Vamos a ver a través de los ejemplos cómo se produce.
Acá están las reglas para las compensaciones. Si el trastorno principal o primario es acidosis metabólica, el compensatorio va a ser una alcalosis respiratoria. Entonces dice la regla, por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuye, la presión parcial de CO2 va a disminuir 1.2 milímetros de mercurio. En una alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que sube, va a aumentar la presión parcial de CO2 0.7 milímetros de mercurio. En la acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 que sube, en los cuadros agudos se incrementa 1 miliequivalente por litro de bicarbonato y en los cuadros crónicos 3.5 miliequivalentes de bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio de la presión parcial de CO2, en los cuadros agudos disminuye 2 miliequivalentes de bicarbonato y en los crónicos 5 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, cuando vayamos a establecer los ejemplos, vamos a ir viéndolos en forma detallada. Si está compensada, está descompensada, en qué estado se encuentran estos gases arteriales. Y vamos al primer ejemplo. El primer paso es establecer el pH. Ya dije que es 7.4 más menos 0.04. Menos de 7.36 acidosis, más de 7.44 alcalosis. ¿Estamos? El segundo paso es establecer qué trastorno primario me explica este pH. Si estamos frente a un pH menor de 7.36, estamos frente a una acidemia o acidosis. ¿Esta acidosis es respiratoria o es metabólica? Eso es lo que tenemos que explicar como trastorno primario. Si hablamos de acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido, principalmente. Si hablamos de acidosis respiratoria, la presión parcial de CO2 va a estar aumentada. Y en las alcalosis o alcalemias, el bicarbonato está aumentado, la alcalosis metabólica, y la presión parcial de CO2 disminuido, alcalosis respiratoria. Vamos avanzando. Ahí están las reglas compensatorias para los trastornos secundarios, establecen si está compensado o no está compensado. ¿Qué es el anión gap? Es la diferencia entre los cationes versus los aniones. Los cationes, básicamente el principal es el sodio, y los aniones son los elementos de carga negativa, el cloro, el bicarbonato. Entonces la diferencia de los dos va a establecerse cuál es el anión gap. Entonces, el sodio menos el cloro más el bicarbonato va a dar un valor normal de anión gap entre 10 más menos 2. Si hay hipoalbuminemia en el paciente, hay que hacer una pequeña corrección de acuerdo a lo que establece la tabla. Y el quinto paso es en las acidosis metabólicas con anión. Hay otro trastorno metabólico asociado, lo que se llama el bicarbonato corregido. Es el bicarbonato más el anión gap menos 12. Si este bicarbonato corregido es menor de 22 miliequivalentes por litro, hablamos de una acidosis metabólica con anión gap normal. Si este bicarbonato es mayor de 26 miliequivalentes por litro, hablamos de una alcalosis metabólica. Y nos vamos a los ejemplos. El primer caso. Ahí ustedes están viendo los valores. pH 7.22. Presión parcial de CO2, 25 milímetros de mercurio.
bicarbonato de 14 miliequivalentes por litro, un sodio de 144 miliequivalentes por litro y un cloro de 113 miliequivalentes por litro. El primer paso es establecer si estamos en una acidosis o en una alcalosis. ¿En qué estamos, señores? ¿Están siguiendo la secuencia? ¿Alguien me puede decir? Sebastián. Doctor, acidosis. Acidosis, ¿no es cierto? El segundo paso es establecer si esta acidosis es respiratoria o es metabólica. Trastorno primario. Vamos a ver. Es el segundo paso. La acidosis que presenta en este primer caso, ¿es respiratoria o es metabólica? ¿Alguien me puede decir? Metabólica, doctor. ¿Por qué es metabólica? Es importante, porque si no aprenden a interpretar gases arteriales, esto lo van a encontrar todos los días. ¿Por qué es metabólica? ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver. Sebastián. Germando, por eso es acidosis metabólica el trastorno primario. ¿Está bien? Ya está. Comprendido. Seguimos. El tercer paso es establecer la compensación secundaria. Estamos frente a una acidosis metabólica y el compensatorio sería una alcalosis respiratoria. ¿Está bien? Si tuviese compensado. Vamos a ver. La regla dice, en acidosis metabólica por cada miliequivalente de bicarbonato disminuye 1.2 milímetros de mercurio de la presión parcial de CO2. ¿Estamos? El bicarbonato normal es 24. Menos 14, 10 miliequivalentes por litro. La presión parcial de CO2 o anhídrido carbónico, lo normal es 40, menos 12, si por 1 disminuye 1.2, por 10 disminuye 12. O sea, 40 menos 12, 28 más menos 2. ¿Está bien? ¿Y cuánto tiene de PCO2? 25. Es aproximado. O sea, el trastorno secundario es una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Porque está dentro del margen. Estaría entre 26 y 30. ¿Está bien? Y tiene 25. Entonces, es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. ¿Estamos? Si tienen alguna duda, me lo dicen en este momento. ¿Han compensado, pues? Está compensado, está en el rango ahí. ¿Cuándo no estaría compensado? Cuando el PCO2 sea, por decirte, en lugar de que esté en 25, esté en 35. Se aleja del margen que le estamos calculando. Demasiado. Ahí es un punto. O sea, está compensado. Es una alcalosis respiratoria compensada. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensada. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Todavía no hemos terminado. El cuarto paso es establecer el anión gap. Entonces, ya les dije que eran los elementos de carga positiva menos los elementos de la carga negativa. Sodio tiene 144 menos el cloro, 113 más el bicarbonato. El anión gap es 17 miliequivalentes por litro. Como es una acidosis metabólica,
se valora la acidosis metabólica con anión GAP alto. Hay patologías respiratorias, cardiovasculares, de tipo metabólica, que enmarcan dentro de esta característica, que tengan acidosis metabólica con anión GAP alto. Y como les recomendaba en los cuadros anteriores, las acidosis metabólicas hay que ver el bicarbonato corregido. La regla dice bicarbonato corregido más anión GAP menos 12 sale 19 miliequivalentes por litro. Y la regla dice que el bicarbonato corregido, si es menor de 22, estamos frente a una acidosis metabólica con un anión GAP normal. ¿Estamos? Seguimos con el siguiente caso. Ya debe estar más suelto. Finalmente, encontramos una acidosis metabólica con anión GAP alto y una alcalosis respiratoria compensada. ¿Vamos? Vamos. El segundo caso. Tenemos un pH de 7.22, un PCO2 de 25 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 10, un sodio de 130 y un cloro de 80 miliequivalentes por litro. ¿Estamos frente a una acidosis o una alcalosis? Acidosis. El segundo paso es establecer el trastorno primario. Si esta acidosis es metabólica o respiratoria. ¿Quién me puede decir? Metabólica. Acidosis metabólica, doctor. No es metabólica. ¿Por qué, doctora? Porque el carbonato está disminuido, doctor. Disminuido. Tiene que ser seguro. Tiene una acidosis de tipo metabólica porque el bicarbonato está disminuido y es el trastorno primario. ¿Estamos? Vamos a buscarle el trastorno secundario o compensatorio. El tercer paso hay que establecer la compensación secundaria, si es adecuada o no. La regla dice que la acidosis metabólica por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuye la presión parcial de CO2 1.2 milímetros de mercurio. El bicarbonato normal es 24, menos 10 que encontramos en este caso son 14 miliequivalentes. Si por un miliequivalente de bicarbonato disminuye 1.2 milímetros de presión parcial de CO2, por 14 miliequivalentes disminuye 17 milímetros de mercurio de PCO2. La presión parcial de CO2 normal es 40, menos 17, 23 más menos 2, o sea, va desde 21 a 25. ¿Cuánto es su valor de PCO2? 25. Entonces es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria compensada. ¿Estamos? ¿Está claro? Señores, ¿me escuchan? Sí, ¿Está se me claro? escucha, doctor. Sí, doctor. ¿Hay alguna duda? Me dicen. A ver. Vamos a establecer el cuarto paso, es establecer el anión GAP. O sea, la suma de los cationes menos los aniones sale 40. Entonces encontramos una acidosis metabólica con anión GAP alto. Y si encontramos una acidosis metabólica, lo que tenemos que establecer es el bicarbonato corregido, que es el bicarbonato más el anión GAP menos 12, sale 38. Y si el bicarbonato corregido es mayor de 26 miliequivalentes por litro,
encontramos que tiene una alcalosis metabólica como trastorno metabólico asociado, o sea, compensatorio. Entonces tenemos, el segundo caso es una acidosis metabólica con anión GAP alto y una alcalosis metabólica compensatoria. ¿Vamos? Bueno, el tercer caso. ¿Alguien me puede decir, estamos frente a una acidosis o una alcalosis? No los escucho. Alcalosis. Alcalosis. Ya está. ¿Esta alcalosis es respiratoria o es metabólica? ¿Alguien me puede decir? ¿Tu nombre cuál es? ¿Quién me puede decir? ¿Esta es una alcalosis respiratoria o metabólica? Es una alcalosis metabólica. ¿Por qué es metabólica? No, a ver, ¿cómo es eso? El bicarbonato está alto. Está bien, está por encima del valor normal. Por eso es alcalosis metabólica. El trastorno primario, o sea, va en relación con el pH. Acuérdense de ello, para establecer el trastorno primario. ¿Vamos? Automáticamente, al decirle que está en alcalosis, usted tiene que buscar si la alcalosis es respiratoria o metabólica. ¿Cuál va con eso? El bicarbonato. ¿Vamos? Ya está. Vamos a establecer el trastorno compensatorio. En las alcalosis metabólicas, por cada mini-equivalente de bicarbonato que sube también la presión parcial de CO2 0.7. Si el bicarbonato establecido es 38 menos 24 va a dar un valor de 14. Si por cada mini-equivalente de bicarbonato sube 0.7, por 14 sube 10. La presión parcial de CO2 es 40 más 10, 50 más menos 2. O sea, está entre 48 y 52. ¿Y cuánto es la presión parcial de CO2? 46. Está en el margen. O sea, tiene una... ¿Qué cosa? A ver, ¿cuál es el trastorno el primario y el secundario? ¿Me pueden decir? El trastorno primario sería alcalosis metabólica y el secundario sería alcalosis respiratoria. Está bien, perfecto. Ya está. Entonces ya tienen enfocado el tercer caso. Vamos a establecer un cuarto caso. Tiene un pH de 7,47, una presión parcial de CO2 de 20 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 14. ¿Qué es? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Alguien me puede decir su nombre? ¿Tu pH si está en acidemia o alcalemia? Alcalosis, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Martín, doctor. Martín. Es una alcalosis. Está perfecto. El pH está por encima de 7,44. ¿Vamos? Ya. Esta alcalosis que tiene el paciente, ¿es respiratoria o es metabólica?
¿Alguien me puede decir? ¿La alcalosis es respiratoria o es metabólica? ¿Y por qué? Me dice el nombre del que está participando. Respiratoria, doctor, porque la presión del dióxido de carbono está disminuida. Perfecto. Es alcalosis respiratoria el trastorno primario. Vamos a establecer el trastorno secundario o compensatorio. A ver, en las alcalosis respiratorias, por cada 10 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 que disminuye, vamos a establecer que este es un cuadro 1, disminuye 2 miliequivalentes el bicarbonato, por cada 10. Entonces, tenemos acá 40 es lo normal de presión parcial de CO2, menos 20, que es el valor que establecido en la gasometría arterial que se ha obtenido, tenemos 20 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2. Si por 10 baja 2, por 20 baja 4. ¿Está bien? El bicarbonato normal es 24 menos esos 4, da 20 más menos 2, o sea, va de 18 a 22 de bicarbonato. ¿Y cuánto es el valor encontrado ahí en ese H? Entonces, ¿cuál es el trastorno secundario o compensatorio? Acidosis metabólica. ¿Eh? ¿Sí? Sí, porque es tanto ahí para equivocarse esta información. Tiene una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. Vamos al caso 5. ¿Estamos frente a una acidemia o una alcalemia? ¿Acidosis o alcalosis? Acidemia. ¿Por qué? No, porque el pH está menor a 7.35. 7.36. Ah, 36. 7.44. ¿Ven? Sí. Ya. ¿Esa acidemia es respiratoria o metabólica? Trastorno primario. ¿Qué me dice? La acidemia es respiratoria, ¿por qué? Trastorno primario. La presión parcial de CO2 está por encima de su valor normal. ¿Es cuánto? No. ¿Cuánto es su valor normal de presión parcial de CO2? Porque tiene que ser normal para decir que tal. 40 más menos 4. 7 puntos. Entonces, de 36 a 44. ¿Está bien? Entonces tiene 80. Está bien. Es una acidosis respiratoria, trastorno primario. Y el secundario, vamos a establecerlo con la regla compensatoria. Ahí está. En una acidosis respiratoria, trastorno primario, por cada 10 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2, y un problema crónico, aumenta 3.5 milivalentes de bicarbonato. La presión parcial de CO2 encontrada acá es 80, menos 40 el valor normal, tenemos 40 milímetros de mercurio, es lo que se pasa. Si por 10 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 aumenta 3.5 milivalentes de bicarbonato, por 40 subirá 14. 24, que es el valor normal de bicarbonato, más 14, es 38 más menos 2, o sea, de 36 a 40. ¿Y cuánto tiene el bicarbonato?
30. 30. Entonces sale del margen, ¿no? 36 a 40, tiene 30. Es menos de lo esperado. O sea, tiene una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica. ¿Se fijaron? ¿Comprendieron esta parte? Para saber, o si dijeran en otros términos, tiene una acidosis respiratoria descompensada, también le pueden decir. O una acidosis mixta, también se puede decir. Son términos similares, ¿no? O una acidosis respiratoria descompensada. ¿Vamos? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Comprendieron que es lo más importante de todo esto? Porque esta interpretación de gases arteriales es el pan de cada día. Ustedes lo van a ver a cada momento. Sí, claro, ¿cómo